Mira, vamos a poner en esto, vamos a buenos días a todos. Ahí Buenos tenemos días. lo que es la presión arterial. Como ustedes saben, la presión arterial no se conoce específicamente una causa específica, pero sí sabemos que normalmente esto sucede a personas de sobrepeso principalmente, pero no precisamente, pues, pero siempre por lo general se atalle al peso del corporal de la persona. Normalmente la presión debe andar entre 120 sobre 80, cuando está un poco alta anda en 140 sobre 90, y la presión se da cuando el corazón debe incrementar mayor esfuerzo para bombear en el resto del cuerpo. También tenemos que la presión arterial tiene dos componentes, la tensión sistólica y la tensión diastólica. Ya, entonces tenemos que el número más alto representa la tensión general por el corazón cuando bombea la sangre al resto del cuerpo. Y cuando es baja se refiere a la presión cuando el vaso sanguíneo está dilatado en el corazón. Como podemos ver ahí está la tipo de la presión, la sistólica y la diastólica. En el examen generalmente, para saber si vos tenés presión alta, normalmente los médicos te la chequean durante 3 días, te dan un seguimiento específicamente para decirte si usted es hipertenso o no lo es. Pero también veamos que, como se dice, debe hacerse un chequeo general, por lo general antes lo hace un médico internista. Y también tenemos que la hipertensión, tenemos poscargo, difusión sistólica, demasiado, y demandas de miocardio del oxígeno. Ahí tenemos la función diastólica y la insuficiencia cardíaca. Normalmente esto está vinculado con anginas de pecho cuando la persona constantemente se está tocando pues el pecho porque siente algo que lo molesta. La presión alta por lo general lo que provoca es dolores de cabeza y sin embargo pues no se nota, por eso se dice que la presión arterial se considera que es una muerte silenciosa porque no se sabe específicamente. La mayoría de los casos se da por la temperatura alta del día, pero cuando llega la noche, por lo general se presenta en la noche porque esos cambios térmicos de alta temperatura en el día y baja en la noche, es por eso que se da principalmente este tipo de cosas. Cuando sucede la presión baja se considera que es la más peligrosa. La presión baja generalmente está vinculado con mareo, debilidad de la persona. La persona se pone mareada, pues se siente algo que le está afectando. Entonces, se dice que es más peligrosa porque cuesta subirla. Ya, pero ahí tenemos las arterias, ¿verdad? Que son las que están un poco ahí, los vasos coronarios, los vasos en el cerebro. Normalmente la gente lo que presenta en sí, en su mayoría, es sangrado de nariz, en algunos casos que se presenta, en otros no. Bueno, veamos los efectos en las arterias en el cuerpo, principalmente en el corazón, lo que les explicaba, las anginas de pecho que pueden provocar un infarto, los riñones, principalmente la hipertensión afecta a los riñones. Ya, entonces estas personas tienen que constantemente estar alguna mixia, porque la mayoría de los medicamentos que te dan son diuréticos
y también se debe a la alta concentración de que el consumo de sal. Por ejemplo, mucha gente, fuera de la sal normal que le echan a la comida, le echan más sal, o aquellos que consumen muchos lácteos, específicamente salados. También otras afectaciones en el cerebro, como vemos, hay derrame, como decía, se provoca una embolia a causa de que hay esos coágulos porque se obstruye pues las vías donde circula la sangre con la gran cantidad de grasas acumuladas por el desorden alimenticio que tenemos, que muchas veces nos gusta más aquello gordito, lo que es en las comidas, pues en las carnes, por ejemplo, el cerdo, lo que es el vaho, la gente consume mucho de alimentos. También mucha grasa, me refiero a fritura. También tenemos el otro problema de lo que es la aorta, se dan las placas. Las placas es que la arteria, la vena, se le va acumulando gran cantidad de grasa y lo que hace es como una tubería que a su vez que está llena de grasa, pues eso obstruye el torrente sanguíneo, lo disminuye, entonces eso nos provoca, y las suprarrenales también se dan fallas en todos los procesos de las glándulas suprarrenales. También le remo la retina, que es la disminución visual del cuerpo. Las consecuencias patológicas de hipertensión tenemos el corazón, como decía, cardiopatías vinculadas al ventrículo izquierdo, insuficiencia congénita cardíaca. Tenemos en el cerebro lo que es difusión de conjuntivos. En los riñones, daños renales, como yo les explicaba, principalmente puede ocupar darte de la diálisis y de todo, porque los riñones son perfectamente afectados. Las arterias periféricas tenemos enfermedades también por electroclorosis, que la electroclorosis es otra enfermedad que también estuvimos viendo que te puede causar lo mismo, la obstrucción de las vías sanguíneas y provoca lo que se conoce como la piel azul o tacos azul, porque lo que no hay a ver circulación, lógicamente hay un falta de oxigenación en el sector y entonces provoca que te pueda poner hasta cierto modo hasta buscando una necrosis. La hipertensión primaria, tenemos la enfermedad etiopática, características generales del medio ambiente previo aumento de la edad. Se considera que la presión arterial mayormente se viene dando arriba de los 45 años, aunque se puede ver en casos de menores, pero siempre se da en la obesidad. Se vincula pues mayormente con obesidad, porque hay jóvenes ahora, actualmente, con toda esta comida chatarra que se conoce, que están siendo afectados, y no solamente a la edad se vincula. Las alteraciones mecánicas regularmente de la arteria, principalmente tenemos la concentración aldosterona, y también tenemos otras asintomatologías que se pueden presentar como cefalea, alteración del sueño y un cansancio fácil. ¿Qué es lo que le planteaba? Que regularmente dolores de cabeza, esta persona constantemente, estos medicamentos que se le dan, como la Losartán, provocan mucho sueño, y entonces también te provoca sueño, te provoca cansancio, y también son síntomas que se están presentando la enfermedad, pues la presión. Son personas que se consideran enfermos crónicos, porque constantemente tienes que estar tomando estos medicamentos y en unas horas específicas. La hipertensión secundaria, también tenemos hipertensiones renales, trastornos de la corticoides, suprarrenales, como le mencionaba, y acortación de la aorta. Aumento de la ingestión de la sal, como decía anteriormente, que mucha gente consume mucha sal, y dado a los tipos de queso, también consumen sus alimentos. Algo otros muchas veces los he visto comiendo una tortilla con bastante sal, porque no tienen muchas veces con qué alimentarse y es la única que consumen. También tenemos volúmenes intravasculares, aumento de presión arterial, aumento de secreción en la orina. También se debe a los niveles de sodio alto, muchas veces se puede vincular con aguas pesadas en ciertos lugares, que son aguas que son pesadas en su mayoría. También tenemos la causa de la hipertensión arterial, y tenemos sobrepeso, obesidad, falta de actividad física. Muchas veces estamos en un solo lugar trabajando, por ejemplo, estas personas que trabajan en oficinas, muchos no tienen mucho cómo moverse a su alrededor, entonces pasa esto. Las dietas también, hay un estrés, por ejemplo, personas que están constantemente con informes, reportes que hay que entregarlo. Esto era para ayer, y entonces esas personas también, la otra es la diabéticos y enfermedades causadas por los niños.
Síntomas de hipertensión de cabeza, mareo, dolor de dificultad para respirar, palpitación del corazón. Pues medicamentalmente ¿Aló? ¿Sí? Entonces tenemos en estos niveles de enzima realmente más conocidos, cartoprin, los más conocidos normalmente, pues, estás asegurado, son de este tipo, normalmente medicamentos, cartoprin, recomiendo una aspirina. Y tenemos los que son también antireceptores antionistas, que tenemos la ibersartán. Va a depender de tu peso, que por lo general viéndolo a 50 a 100. Son para personas mayores, estamos hablando de casi 80 años, de 45 a 50 te dan iosartán al 100 a 100 gramos por día. Ya por generalmente, aquellas constantemente, entonces te dan dos, por ejemplo, de 50 de 50 en el día, no comes más de la cuenta, si tomas 150 por 3 veces al día, si al día 400, entonces demasiado, para eso te recomiendan dosis bajas. Bueno, ese sería mi tema, no sé, alguna pregunta. ¿No? Sí, muchas gracias, don Máximo. No, solamente quería complementar, pero voy a intentar compartir pantalla, voy a ver si puedo, porque he tenido problemas con esta computadora. A ver. No se puede. La me la tiene bloqueada, no sé por qué. Es que tiene que dejar de compartir don Máximo, pero pues creo también. No, porque es que ella le puse de que... ¿Ah? Igual me manda a un enlace como de permiso, entonces me dice de que la conexión no es segura. Entonces parece que la misma computadora me bloquea. Oye. Entonces, pero sí lo puedo decir. Vamos a ver. Solamente aquí complementándole. Bueno, ya sabemos de que dentro de la dieta para lo de los hipertensos y de la aterosclerosis, en el caso de la aterosclerosis, que hablamos un poquito, es el endurecimiento de las arterias. Generalmente, por la edad, es uno de los factores más característicos. A medida de que pasa el tiempo y se van lesionando las arterias, lo que pasa es que el tejido se sustituye por otro, que no es igual, y pierde la distensibilidad característica de las arterias. Entonces, lo que hace es ocasionar mayor capacidad de resistencia. Se ponen completamente endurecidas. Y algunos pacientes, al momento de referirnos a la clínica, ellos pueden decir de que les duele en los sentidos, que son uno de los lugares más característicos, o a nivel del cuello, y cuando uno los mira, uno los va a observar como resaltadito. Entonces, yo creo que sí me pueden ver, sí. Entonces se resalta las arterias. Al momento de hacerlo de la palpación, nosotros vamos a sentir directamente lo que es el pulso como médico. Bueno, eso ya aparte. ¿Qué es lo que ocasiona ese endurecimiento de manera progresiva en las arterias? Nosotros le llamamos, curiosamente, células espumosas. Son generalmente los monocitos que se encargan de nuestro aviso. En el caso de la primera línea de defensa, cuando hay alguna lesión, ellos son los que actúan. Entonces, en lugar
de poder atacar directamente a algún agente externo que pueda ocasionar una enfermedad, lo que hace es lesionar la arteria y posteriormente vienen las plaquetas y se comienzan a acumular de manera progresiva en ese sitio y luego comienzan a producir el famoso ateroma en el sitio y a medida de que va creciendo se va haciendo más grande, más grande, más grande. Luego llama a más elementos de coagulación y comienza a producir los que son los coágulos de manera progresiva. Y con estos pacientes que tienen aterosclerosis o que son pacientes cardíacos, nosotros debemos de tener mucho cuidado porque les puede dar un infarto porque no les llega, así como dijo don Máximo, no llega la mayor capacidad de oxígeno hasta en los sitios en los que nosotros necesitamos que llegue, porque todo nuestro cuerpo depende de oxígeno, además de la energía que obtenemos de los alimentos. Entonces, con la presión arterial, nosotros nos enfocamos mucho con respecto a los alimentos ricos en sales, nosotros los prohibimos. Y hay una causa, pues lo que hace el sodio a nivel intravascular es llamar mayor cantidad de líquido de nuestro cuerpo y los retiene a nivel interno y no permite de que las características normales de los vasos es que es como una red. No sé, aquí tengo creo esto. Tal vez nos hacemos idea con este cuadrito. En la parte externa, muy externa, son similares a esta red, nuestros vasos, dando lugar a lo que es la permeabilidad vascular, para que la sangre que está a nivel intravascular pueda llegar a los sitios de mayor importancia, generalmente nuestros órganos, y a nivel distal, que son nuestros miembros. Entonces, si ellos no tienen esta característica de red, lo que haría nuestro cuerpo, que es en el caso de la hipertensión arterial, es cerrar esos canales en red y no permitir de que el flujo sanguíneo sea normal. Y en lugar de ser un flujo turbulento, que es característico de las arterias, pasaría a ser un flujo laminar, es decir, recto. Y no permitiría que nuestro cuerpo se estuviera irrigando completamente y de manera normal y de manera progresiva, supliendo las necesidades de oxígeno. Esa es una de las características. En el caso de que hay exceso de sodio, va a haber un aumento de sangre a nivel intravascular, hay una retención. Luego, si hay una disminución progresiva de oxígeno, lo que va a producirse después de esto es una reducción del número de nefronas. Si hay un número disminuido de las nefronas, va a ocasionar una disminución de la superficie de filtración secundaria. Y esto nos va a dar lugar a una constricción venosa, que es lo que uno busca dentro de lo que es el tratamiento de antihipertensivo. En el caso del estrés, ¿quién es el que actúa? Si yo les pregunto, ¿quién es el que actúa como vasoconstrictor en el caso del estrés? Es la famosa hormona cortisol, que hace el mismo efecto de vasoconstricción. Es la tercera causa. La otra es la obesidad, por lo mismo que habíamos hablado anteriormente de que se aumenta la tensibilidad de los vasos. Y de último, los derivados del endotelio. Es decir, a ver, tenemos dentro de nuestro cuerpo diferentes mecanismos de inflamación. En el caso de que se dañe lo que es el endotelio, que es la célula principal a nivel interna de lo que son las arterias y de las venas, entonces lo que ocasiona es un aviso. Aquí están dañando. Entonces viene la endotelina, apréndanse los nombres clave. La endotelina es la que se encarga de mandar ese mensaje y comienza la cascada de la inflamación a nivel local.
Y cuando ustedes observan, no sé si, no todos hemos sufrido golpes o lesiones. Entonces, si ustedes observan cuando se hace un moradito muy grande, lo que hace es una retención de líquidos a nivel local. Entonces, eso mismo que pasa a nivel fisiológico externo, eso mismo pasa a nivel interno también. Entonces, lo que hace es nuevamente una retención de líquidos por mecanismo de inflamación. Y luego, para poder tener todos los elementos de los vasos, en este caso, las plaquetas, para poder detener lo que es la lesión y poder llamar a aquellos agentes de protección ante alguna lesión, se produce lo que es un aumento de la tensión. Aquí yo tengo mi rayerito. Entonces, son esas cosas las que quiero que al momento de que te hagan el examen lo tengan bien puntualizado. ¿Cuáles son los agentes etiológicos de la hipertensión? Aumento de sodio, reducción de las nefronas, el estrés con el aumento del cortisol, la obesidad con la acumulación de ácidos grasos y la producción de endotelina. Esos son los 5 mecanismos de daño que producen la hipertensión arterial, que al final siempre quedamos en lo mismo, aumento de la tensión. Aumenta la volemia a nivel intravascular y como respuesta aumenta la tensión también. Para que lo tengamos puntualizado. Profe, disculpe, ¿podría repetir el segundo? Es la disminución de las Usted nefronas. mencionó el aumento de sodio y después dijo el segundo. Disminución de las nefronas. Ok, gracias. Sí. El tercero es producido por el estrés, el aumento del cortisol. La obesidad por el aumento de los ácidos grasos, que es el cuarto. Y el último, los factores asociados a la endotelia con el aumento de endotelina. Es que nuestros pasos no son como los tubos PVC. Si nosotros hemos observado los tubos PVC, son de una estructura lisa, totalmente rígida. Y si nosotros lo comparamos esto con la realidad de la hipertensión, nosotros podríamos decir de que es similar esa estructura rígida en situación de hipertensión arterial. Pero en una situación normal, nuestros vasos son distensibles, tienen la capacidad de extenderse según el tamaño, no, según la cantidad de líquidos que pasan a nivel intravascular, en este caso según la cantidad de sangre que tenga adentro. Y también una característica muy importante son las fenestraciones a nivel externo. Eso lo que va a permitir es que los elementos celulares a nivel interno que se requieren dentro de nuestro organismo sean liberados. Bien pueden llamarse glóbulos rojos, que son los que llevan hasta todos los sitios lo que es el oxígeno. Llámense los leucocitos, que son aquellos los que nos protegen de las infecciones. Si tenemos en cuenta lo que son las plaquetas, lo que hacen esto es poder llamar a otros agentes de coagulación para poder disminuir lo que son los sangrados en caso de que haya alguna lesión. También a nivel sanguíneo viajan muchas hormonas para poder hacer efecto según
en la situación en la que estemos. En este caso estamos hablando mucho de lo que es el cortisol. De hecho, ella se produce a nivel suprarrenal, pero en el caso de que haya un elemento estresante a nivel externo, él actúa inmediatamente y comienza a producir muchos cambios a nivel interno, que eso ya lo veríamos en otro tema, porque está dentro de nuestros estudios. Entonces, para que pasemos nuevamente a las exposiciones. A ver. Entonces, aquí tenemos ahora a doña Noelia Casco. Doña Noelia Casco. Ok, pues, buenos días, profesoras y compañeros. Muy Les buenos empezaré días. un poco de la exposición acerca del tema, pues, que nos había asignado a cada uno, ¿no? A mí me correspondía investigar y hacer la infografía, que fue la tarea anterior de lo que era la insuficiencia ventricular izquierda e insuficiencia ventricular derecha. Para iniciar este tema, creo que es importante que sepamos que el corazón es es el principal órgano para nuestra supervivencia, ¿no? Y segundo, pues lo que tenemos que tener en cuenta es su principal función, que es bombear la sangre, ya que es una bomba que trae líquidos de un lugar y lo introduce otro por medio del corazón. En el corazón tenemos dos lados, por así decirlo, se divide en dos, lo que es el lado derecho del corazón, quien bombea la sangre de las venas hacia los pulmones, y lo que es el lado izquierdo del corazón, que bombea la sangre desde los pulmones hacia el resto del cuerpo a través de las arterias. Voy a ser un poco específica con cada uno de ellos. El lado derecho, como les decía, bombea la sangre de las venas hacia los pulmones, y el izquierdo, pues, el resto del cuerpo. Sin embargo, un lado resulta afectado por la enfermedad más que el otro. En estos casos, la insuficiencia cardíaca puede escribirse como insuficiencia cardíaca derecha o insuficiencia cardíaca izquierda, que era lo que les decía anteriormente. La insuficiencia ventricular izquierda, es decir, ¿qué se siente? ¿Cuál es la sintomatología? ¿Cuál es la sensación de ella en sí para saber o detectar lo que uno lo tiene? Porque esto se tiene que diagnosticar, como le digo, por medio de un médico a base de muchos estudios. Una de ellas es una sensación de falta de respiración, en particular cuando se está acostado o durante la noche, ya cuando el cuerpo se enfría, porque en el transcurso del día el cuerpo se mantiene en movimiento. Y cuando nuestro cuerpo se encuentra en un estado de reposo, pues cuando ya se enfría, es cuando ya empieza a sentir esta sensación, por así decirlo. Alguna de las causas de ella es la sobrecarga de volumen, lo que es el peso, la sobrecarga de presión, que era lo que nos decía nuestro compañero René acerca de la presión arterial, tanto alta como baja. Si uno no lleva un equilibrio, esto nos puede perjudicar. Pérdida de músculo también, ya para las terceras edades, que ustedes saben que hay disminución de lo que es el músculo. La pérdida de contractilidad y el llenado restringido, que acerca también de los alimentos, las proteínas. En otras palabras, el exceso de algo es malo para nuestro cuerpo. Desde el punto de vista hemodinámico, puede originarse, según estudios, a partir del deterioro de las funciones sistólicas o diastólicas, que era igual lo que nos comentaba el compañero, o de una combinación de ambas. Con respecto a la insuficiencia ventricular derecha, pues igual, una de las sensaciones que influye el acortamiento de la respiración, el edema de extremidades inferiores y el dolor abdominal. Una de las causas es la enfermedad de Leicester-Bach, embolia pulmonar, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, por así decirlo, lo que es el asma en una de ellas, la bronquitis también, porque eso influye. Y una de las causas principales en sí es que también se da a base de la insuficiencia ventricular derecha primaria. Esto quiere decir, profesora, de que según los estudios y según la información de que yo recopilé, dice que la insuficiencia ventricular derecha viene cedida por la insuficiencia ventricular izquierda. O sea que si uno no se cuida primero en un aspecto,
puede ser perjudicial. Y bueno, también la insuficiencia ventricular derecha es conocida como el cor pulmonate, de la insuficiencia del lado derecho del corazón, ya que es un agrandamiento del ventrículo derecho a causa de la presión alta en las arterias, que era lo que les decía anteriormente, los pulmones, lo que a menudo se debe a la enfermedad pulmonar crónica. Bueno, eso fue todo, pues lo que le puedo exponer a mis compañeros, porque fueron los puntos más relevantes que yo pude destacar y ponerlos en práctica y poderlos, cómo le podría ejemplificar para que quede un poco más claro. Es que tenía el audio apagado. Ok, muchas gracias, doña Noelia. A ver. Solo nos faltó, bueno, pero eso más que todo es de clasificación clínica. Vamos ahora con, a ver, que ya estamos sobre tiempo, con doña Janet González. Profe, ya había dicho en el WhatsApp que tenía problemas con el micrófono. No sé si seguirá con ese problema. Doña Janet, no había leído, espérame. Sí, eso puso ella. Entonces, doña Janet. Tengo problemas con el micrófono. Doña Cristian Gaitán. Sí, profe, presente aquí. Ay, disculpe, Okay. pero he tenido bastantes conflictos con esta aplicación, como solamente estábamos con Zoom. Entonces, permítame, profe, un momento. Okay. Sí, lista, profe, ya ahora sí. Bueno, mi tema de exposición es lo que es estenosis y regurgitación aórtica. Bueno, con respecto a la estenosis, ¿qué es? La estenosis es un estrechamiento de las válvulas conducto que salen del ventrículo izquierdo del corazón, y esta es la cámara de bombeo principal que tiene el corazón. En todos los casos, por lo general, existen un largo periodo sin presentar síntomas en algunos pacientes. ¿No Normalmente, tiene pues, por ahí la presentación? sí la tengo. ¿Cómo hago para ponérsela, profe? En la esquina derecha hay una parte que dice compartir pantalla o presentar ahora. Presentar pantalla. Presentar ahora. Mm, Y señala para arriba el cuadrito. presentar pantalla me sale. Puede Me ser cualquiera de imagino las que dos. esta. Esa es. Sí, ok, voy a intentar. Está bien. Ahora. Permíteme. Pero no sé, tendría que estar en la... Ok, me voy a Sí, ubicar igual no se corta en la diapo. Ujú. Permítame. No sé si Sí se la abre. pueden ver. Sí, está ¿Está abriendo. abriendo? Ah, ok, perfecto. Entonces aquí tenemos Sí se mira. estenosis aórtica, que es, ¿verdad? Es un estrechamiento de las válvulas o conductos que salen del ventrículo izquierdo del corazón, y esta es la cámara de bombeo principal del corazón. En todos los casos, por lo general, existe un largo periodo sin presentar síntomas, que es lo que decía, ¿verdad? En la investigación.
Y en los tres síntomas característicos comunes son dolor torácico, que es la famosa angina de pecho, el síncope y la insuficiencia cardíaca congestiva. La congestiva es el flujo anormal, tal vez conduzca a fibrosis y calcificación de las valvas, que son, estos síntomas se presentan comúnmente antes de los 30 años. De ahí tenemos la reumática, que pueden producir fibrosis y calcificación de los extremos de las valvas debido al flujo turbulento continuo. Presentación clínica se da de los 30 a los 70 años. Y de ahí tenemos la degenerativa, ¿verdad? Que es la que se da después de los 70 años a causa de las valvas que se vuelven inflexibles debido a los depósitos de calcio en las bases. Y con respecto, bueno, estas serían las causas. De ahí tenemos la fisiopatología, que es la superficie de las válvulas aórticas normal, es de aproximadamente 3.5 a 4 centímetros cuadrados. La estenosis de 0.8 centímetros al cuadrado. La obstrucción fija del flujo de salida coloca un gran por carga sobre el ventrículo. En respuesta a la sobrecarga, se incrementa el grosor de la pared ventricular. Y aquí tenemos una imagen, ¿verdad? Donde se mira, ¿verdad? Y el engrosamiento de la imagen, que fue la que pude tomar como ejemplo. Y ahí tenemos las manifestaciones clínicas, dentro de ellas los síntomas. Y menciona nuevamente la angina de pecho, presente por enfermedades de las arterias coronarias, demanda de oxígeno debido a la hipertrofia y obstrucción de las arterias coronarias por una embolia de calcio. Tenemos el síncope, que se debe a la disminución de la perifusión encefálica, y la insuficiencia cardíaca congestiva, que es el incremento progresivo ventricular izquierdo y puede producir un aumento de la presión pulmonar venosa y causar, ¿verdad?, un edema pulmonar. Tenemos dentro del examen físico, el latido cardíaco disminuye y se retarda debido a la obstrucción fija del flujo y da origen a un soplo medio sistólico. Por lo general se escucha mejor en la base del corazón, pero a menudo irradia hacia el cuello y el ápex, en presencia de una calcificación vascular. El soplo tiende a una calidad áspera. Algunas veces se presenta desde el nacimiento una hoja membranosa que obstruye parcialmente el flujo en la aorta. En este caso, el soplo cardíaco se escucha mejor en el primer espacio intercostal sobre el borde derecho del esternón. Esto con respecto a lo que es la estenosis. Ahora, hablando de la regurgitación aórtica, la regurgitación aórtica es la fuga de sangre a través de la válvula aórtica cada vez que el ventrículo izquierdo se relaja. Puede ser crónica o aguda. Las primeras poseen un periodo de latencia largo y asintomático, y la segunda no poseen mecanismos compensadores y los síntomas se presentan súbitamente. En el caso, pues, de las muertes súbitas. O sea que directamente la muerte, no presenta ninguna sintomatología. Con respecto a su etiología, la aguda o crónica se pueden deber a anormalidades vasculares o de raíz aórtica. De ahí les presento este cuadro, que son las causas de la insuficiencia aórtica. Tenemos los sitios, que es valvular. A nivel valvular tenemos anormalidades de las vulvas en la parte patológica. Como causa tenemos endocardias, enfermedades reumáticas, tenemos espondilitis anquilosante, que es a nivel de la columna, ¿verdad? Y tenemos las congénitas. En la parte del curso se dan agudas crónicas, por lo general crónica y crónica. Tenemos en la aórtica dilatación, que
En la parte de las causas se dan aneurisma aórtica, trastorno hereditario de tejido conjuntivo, síndrome de Marfan y síndrome de Ehlers-Danlos y osteogénesis imperfecta. Con respecto a la aneurisma aórtica, se presenta aguda o crónica y el resto por lo general son crónicas. Tenemos las inflamaciones en la parte de las patologías y las causas son aortitis, sífilis, enfermedades de artríticas, espondilitis anquilosantes nuevamente, síndrome de Reifer, artritis reumatoide, lupus y necrosis. Las primeras tres por lo general crónica. Y tenemos lo que es los desgarros con pérdida de soporte comisural. Tenemos que son por causa de trauma y de cesión, frecuentemente por hipertensión. Y su curso por lo general son agudas. En su fisiopatología tenemos que colocan una gran carga sobre el ventrículo izquierdo. El incremento de la fatiga mural puede compensarse mediante un incremento adicional en el grosor de la pared al final. De lugar a enormes volúmenes ventriculares. El ventrículo izquierdo opera como una bomba de escasas distensiones en manejo de grandes volúmenes por latidos al final de la diastole. Manifestaciones clínicas, tenemos la disnea, que es posible el desarrollo de edemas pulmonares. Supongo, ¿verdad?, que en el caso de la enfermedad que estamos ahorita actualmente de moda, se dice de que esto ocasionalmente se da a nivel pulmonar, ¿verdad? La disnea, que son los famosos coágulos en los pulmones y permiten la obstrucción de oxígeno, dan obstrucción, ¿verdad?, del aire y permite que haya un colapso en la oxigenación. En particular, la regurgitación aórtica aguda, si el ventrículo no tiene tiempo de compensar el incremento súbito del volumen. El examen físico, ya como final, pulso hiperdémico, la palpación pone de manifiesto una elevación súbita de la presión, seguida de una caída en esta. Tenemos el soplo. En el paciente se puede escuchar 3 soplos. El primero se puede escuchar de tono alto y soplante en la diástole temprana. Se percibe mejor el borde external izquierdo. El segundo se puede escuchar en el ápex durante toda la diástole. Y finalmente en el borde izquierdo del esternón es posible escuchar un soplo sistólico creciente y decreciente. Tercer ruido cardíaco. Es posible escuchar un tercer ruido cardíaco debido a la insuficiencia cardíaca concomitante, o debido a la exageración en el llenado distólico temprano del ventrículo izquierdo. Y tenemos impulsos apicales, que son choques del puna. Se desplazan en sentido lateral debido al incremento en el volumen del ventrículo izquierdo. Y bueno, aquí la imagen nuevamente. Eso sería, ¿verdad?, mi parte a aportar, profe. Muchas gracias, Cristian. Roxana. Estuvo muy buena tu presentación. Gracias, profe. Solo lo de la disnea, que la disnea se traduce como, en nuestro español, como cansancio, por la dificultad al respirar. Sí. Y nada más. Pues sí, pues siempre que haya una deficiencia de oxígeno se va a presentar. Todavía dice Janet que tiene problemas con lo del sonido. Vamos con pericarditis entonces. Ok, profesor, lo voy a poder compartiendo Cristian Roxana. Dele escape, o atrás, dele doña Cristian. Sí, es que me estoy intentando salirme, pero vuelvo al inicio.
En el cuadrito que está en el centro, No me aparece. ahí va a encontrar todas las aplicaciones abiertas. Ahí abajito, abajito, abajito de todo. En más, dele. Sí, Que ahí no, me no me sale. deja compartir porque dice que ella está presentándome. Sí, 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 sí. Y si te salí y volvés a entrar, Siri. Sí, esto estoy Ajá. intentando hacer. No, vos de la aplicación. Estoy intentando salirme, pero cuando vuelvo a entrar, me vuelve al mismo punto. ¿Ves? No, dale, no, dale colgar Ahí pues está la Meet. llamada, a eso me refiero. Atrás, atrás. Aquí le doy atrás, pero me vuelve al mismo punto. Ahí está el Meet. ¿Cómo dice? Ahí estaba el Meet afuera. O le das colgar, Cris, y te volvés Sí, a pero, conectar a la llamada. sí, pero en... También Ok, que le... espérame. Es que no sé, no me O aparece váyase opción de en la salirse. parte superior, le va a salir siempre que está en la reunión de Meet. Entonces toque ahí. Espérame. Arriba como que va a tocar en ajuste. Las tres rayitas, ¿verdad? No me aparecen. Entonces andate a las tres rayitas que tenés en esa justa pantalla y dale cerrar todas las aplicaciones y volvés a entrar, Cris. Espérame. Las tres Cerrar rayitas que toda. tenés en la parte inferior izquierda, que son el menú normalmente de tu celular. Celular. Ok, espérame. Las tres rayitas y le das cerrar todo. Ahí está. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Me avisan pues cuando ya puedan ver. Diane, ¿cómo estamos con el sonido? Todavía mal. Aquí puedes ir dentro de la reunión, aquí en la parte de mensajes. Profe, ahorita Sí, rapidito acabo de subir todas las presentaciones, las imágenes de Canva, por eso no lleva presentación, porque yo lo había subido era en Word a la virtual, oye. Pero se ve mejor así a la hora de compartir, porque la verdad yo no sabía que íbamos a presentar. sí, era presente. Sí, entonces en este caso, buenos días compañeros, ¿verdad? A mí me tocó presentar lo que es la pericarditis. La pericarditis, ¿verdad? Es una enfermedad que puede incluir la inflamación del pericardio. En este caso, pues lo llamamos pericarditis, o mejor conocido como este nombre. Es una inflamación, ¿verdad? O una irritación del pericardio. El pericardio es la membrana delgada, ¿verdad? Que forma un saco y este rodea el corazón. Es importante señalar, ¿verdad?, que dentro de la presentación clínica consiste en un inicio en retrosternal tenebrante, una irradiación del dolor hacia lo que es la espalda y que empeora siempre con la respiración profunda y la tos. Siempre la mayoría de las enfermedades cardíacas, este es uno de los síntomas, ¿verdad? Al hacer una respiración profunda, tener este tipo de dolor. Y empeora, ¿verdad?, al estar acostado y mejora al sentarse o inclinarse hacia adelante o recostarse. Por eso es muy importante muchas veces la experiencia que el médico tenga, ¿verdad?, a la hora de un diagnóstico y saber cuál de todo el abanico de enfermedades cardíacas que existen es la que está directamente, ¿verdad?, atacando a ese paciente. La inflamación continua del pericardio, ¿verdad?, da origen a la fibrosis y al desarrollo de pericarditis constrictiva. Y el examen de pulso yugular es de vital importancia en el paciente. Dentro de la lista de las causas de la pericarditis aguda existen algunos tipos de infecciones, ¿verdad?, bacterianas, la tuberculosis, purulentas. Tenemos enfermedades del colágeno vascular, en este caso lupus eritematoso. También la artritis reumatoidea,
enfermedades metabólicas, ¿verdad? Como la insuficiencia renal y lesiones que son pues causadas muchas veces por algún infarto, algún ACV, algún trauma o algún tipo de radiación, ¿verdad? La mayoría de los casos de pericarditis son leves y se mejoran sin tratamiento, ¿verdad? Pero existen tres tipos de pericarditis. En este caso se considera aguda si es menor a 3 semanas, recurrente si es de 4 a 6 semanas y crónica si ya dura, ¿verdad? Más de 3 meses. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues ya hablábamos, ¿verdad? Que está el dolor torácico, se debe a la inflamación del pericardio y puede explicar el empeoramiento característico del dolor con la respiración profunda y la tos que ya hablábamos. El examen físico, ¿verdad? Normalmente en el frote, ¿verdad? Que se origina en la fricción entre las dos superficies pericárdicas viscerales y parietal. Se describe con 3 componentes. El componente sistólico, probablemente con relación a la contracción ventricular. Y la diástole se presentan 2 componentes. La diástole temprana debido al llenado rápido del ventrículo. Existen también síntomas de constricción. En este caso, el paciente, ¿verdad? Con pericarditis, el llenado del histórico temprano del ventrículo se presenta normalmente, pero el llenado se interrumpe de súbito por el pericardio engrosado e inelástico, ¿verdad? Y se puede observar que la curva de la presión, el tiempo del ventrículo y quizás tenga la responsabilidad del golpe diastólico. El vaciado también sufre, ¿verdad? Algún tipo de alteración, lo que da que el vaciado sea rápido de la aurícula y da origen a una onda que desciende notablemente y hace resaltar más la onda en el trazo de la presión auricular. La pericarditis, pues como ya hablábamos, ¿verdad? En el caso de ser de una inflamación de larga duración, el pericardio se puede hacer fibroso y cicatrizado con depósitos de calcio. En cuanto a la fisiopatología, el pericardio fuertemente fibroso puede inhibir, ¿verdad? El llenado de los ventrículos y en este punto es donde aparecen los signos de la pericarditis constrictiva, perdón. Esto sería una ecografía, ¿verdad? Que presenta un signo característico de lo que es la pericarditis, en el cual en el electrocardiograma se observa una elevación cóncava, ¿verdad? Del segmento ST en casi todas las derivaciones. Dentro de lo que es el derrame y el tapotamiento pericárdico, la presentación clínica se puede presentar en respuesta a cualquier causa de pericarditis y el paciente puede desarrollar dolor torácico o frote pericárdico. Consta, ¿verdad?, de 3 signos: la hipotensión, el aumento de la presión venosa yugular y amortiguamiento de los ruidos cardíacos y disminución en la presión sistémica durante la inspiración. En la etiología, casi todas las causas de la pericarditis pueden producir, ¿verdad?, lo que es un derrame pericárdico. Bueno, acá en la imagen, ¿verdad?, en fisiopatología, el pericardio normalmente está lleno con una pequeña cantidad de líquido entre 30 y 50 ml entre las 2 capas que forman lo que es, ¿verdad?, esta membrana delgada que rodea el corazón. Normalmente es de 30 a 50 ml y la presión pericárdica puede aumentar al agregar súbitamente líquido, a veces hasta el valor de las presiones auricular y la ventricular derecha. Las manifestaciones clínicas en el derrame y el tapotamiento pericárdico son la respiración entrecortada. La patogénesis probablemente se relacione con la disminución en el gasto cardíaco en algunos casos y con la presencia de edema pulmonar. Aumento de la presión venosa yugular, el taponamiento cardíaco, ¿verdad?, modifica la dinámica del llenado auricular. En el taponamiento cardíaco, la aurícula se puede llenar durante la contracción ventricular y todavía es posible observar la X descendiente en el paciente con taponamiento pericárdico y no se observa, ¿verdad?, la Y descendiente. Hipotensión, que es la disminución del gasto cardíaco, un pulso paradójico, que es la disminución inspiratoria notable de la presión sanguínea sistólica a menor de 20, ¿verdad? Y el silenciamiento de los cardíacos. El líquido pericárdico puede hacer silentes los ruidos cardíacos.
Esa pues es mi presentación, profe. ¿Me escuchan? Muchas gracias. Estuvo muy buena también su presentación. Gracias. Entonces, El audio parece que se había subido aquí. Entonces lo que vamos a hacer con doña Janet es que me lo grabe en un video y me lo envíe. Voy a habilitarle en la plataforma el envío, ya sea a través de Google Drive o que simplemente suba el video a la plataforma. Entonces, la tengo aquí en WhatsApp para que usted me notifique por cuál medio me lo va a enviar. O sea, a través de un video subido directamente a la plataforma o con Google Drive. Y eso sería todo. Muchas gracias. Las presentaciones estuvieron muy buenas. Lo único que nos falta apoyarnos mucho en los recursos de infografía. Profe, Permítame. profe, ¿me escucha? Sí, me escucho. Disculpe, falta la arritmia. Ay, es cierto. Perdón. Espérame. Es mío. Sí. Permítame un momento. Doña Cristian, permítame un segundo. Ok. Para todos los del grupo, el próximo sábado es libre por lo que es primero. Ya se los había puesto dentro de la plataforma. Entonces, para que lo utilicen ese día para prepararse a lo que es el examen que nos toca en la otra semana. El 8. Ok, profe. Profe, una pregunta que tengo yo es ¿cómo vamos a hacer el trabajo de cada uno de ellos? Sí, lo que se hace es descargarlo. Yo lo voy a descargar todito y se lo voy a enviar aquí mismo en el WhatsApp. Porque es más sencillo. Sí, iba a consultar yo. Porque algunos dicen de que no tienen computadora siempre. El examen, profe, entonces va de todas las presentaciones que hicimos hoy. Así es. Les voy a mandar además unos PDF extra de los 2 primeros temas, que es donde yo tengo lo de las explicaciones que les había dado. una pregunta, pero de cada tema, ¿cuál es lo que solicita usted? O sea, ¿qué parte? ¿Qué es lo que solicita? ¿La química, las patologías? O sea, para tener un orden de estudio y así en cada tema de cada compañero, identificar ese punto y poder enfocarnos en ello, porque usted sabe que son más de 5 temas y así podernos enfocar en lo que usted realmente le interesa que nosotros aprendamos, pues, ¿ya me entiende? Okay. Lo más relevante, pues, ¿qué es lo que solicita usted de cada tema? Sí, de hecho, enfocado prácticamente en lo que es la fisiopatología. Si ustedes se observan, cuando yo les hablé y les expliqué, me enfoqué en lo que son las causas, porque ese es el flujo. Siempre uno busca las causas, el por qué. Sí, disculpe, luego, profesora. los mecanismos. Bueno, aló. Ajá. Discúlpeme, profesora. Yo por eso en la información que le di, lo más relevante, como le digo, fueron las causas. No las extendí tanto por lo que teníamos poco tiempo y con lo que es la aplicación de Zoom solo nos dan creo que 40 minutos. Y Sí. la verdad no sé también cuánto tiempo es que se permite en esta aplicación.
Y bueno, para la próxima exposición, porque la verdad yo no he tenido ni la menor idea si vamos a hablar de nuestra presentación que le habíamos enviado en la infografía. Si no, Sí, créame que creo que cada uno de nosotros nos hubiéramos preparado más. no, pues sí, y yo estoy de acuerdo, y yo no les voy a, tampoco les voy a bajar puntos por eso, porque sé el esfuerzo que le hicieron en este trabajo, porque incluso estuve la semana pasada, el domingo, chateando con Don Máximo, que estaba a altas horas de la noche trabajando con esto. Entonces, yo sé que ustedes se han esforzado en su trabajo y solamente es complementar información porque ustedes saben que esta clase es muy importante. Saber el por qué, qué es lo que pasa a nivel interno, cuáles son las respuestas de nuestro cuerpo ante estos cambios. Por eso es que yo les estaba diciendo que lo que necesito saber y que es lo que les va a salir generalmente en el examen son las causas de cada una de las enfermedades cardiovasculares, el mecanismo de producción, mecanismos adaptativos. Por eso me gustó bastante la presentación de doña Cristian, porque ella se enfocó bastante en lo que pasa a nivel interno, cuáles son los cambios que se producen en cada enfermedad y cómo reacciona nuestro cuerpo ante ese cambio. Y me pareció bastante completa su presentación, Gracias, que en eso profe. se centra lo que es la fisiopatología. Puede ser que les pregunte en algún dado caso lo de la sintomatología, porque es como nosotros lo identificamos y eso está muy, muy ligado a lo que es la fisiopatología. Pero no va a ser algo de lleno. Lo que sí quiero que manejen son los mecanismos de producción de daño, que eso es algo que abarca mucho lo que es la fisiopatología. La etiología, causa, mecanismos de producción. Ya lo anotaron, ¿verdad? Repetir, porque yo tengo causa, mecanismos Eh, adaptativos, Mecanismo de sintomatología, producción, mecanismos de producción de sintomatología, daño, ajá, y la etiología. y la etiología. Sí, Ok, gracias. sí, solo eso. Profe, buen día. Soy Janet. Tenía problemas con el micrófono, ya me lo compusieron. Sí, ¿Hay tiempo todavía de exponer o hago el video? permítame. Profe, y no voy a hacer Yo las le aviso arritmias. dependiendo del tiempo que se lleve doña Cristiana, para que comencemos primero con ella y después vemos con usted cómo hacemos, porque ya estamos sobre el tiempo. Una pregunta, ¿esta videoconferencia usted la va a subir a la plataforma? Así es. Ah, ok, Si para ustedes se poder... fijan en el extremo izquierdo, ahí dice grabando. Sí, sí, Entonces sí. todas las clases que nosotros recibamos siempre van a ser grabadas. Ah, ok. Sí. Se mira la pantalla ahí. Sí, puede continuar, doña Bueno, Cristiana. bueno, mi tema son las arritmias. En sí, en reposo el corazón se activa normalmente a una frecuencia de 50 a 100 latidos por minuto. Los ritmos anormales del corazón se llaman arritmias, se pueden clasificar como demasiados lentos, que son la bradicardia, y demasiado rápidos, como son las taquicardias. Las bradicardias tienen dos mecanismos básicos. El primero, la disminución en automaticidad del nodo sinusal. Se puede presentar durante periodos de sueño, en un desmayo común, en el incremento de la edad y de manera secundaria con fármaco. El segundo, si se evita que el impulso cardíaco activa normalmente los ventrículos debido a un bloqueo de la conducción en condiciones normales, el nodo AB y el haz de Is son la única conexión eléctricamente activa entre la aurícula y los ventrículos. La bradicardia a menudo requiere el implante de un marcapaso. Bueno, las arritmias pueden originarse a partir de mecanismos celulares básicos.
Primero, el aumento de la automaticidad debido a una fase 4 de despolarización más rápida. Segundo, un retardo en la repolarización, periodo de meseta más largo. Puede producir algunas veces las despolarizaciones espontáneas debido a la reactivación de los canales de sodio y del calcio. En la fase 3 y 4, el potencial de acción. Y bueno, en otras palabras, la bradicardia. Nosotros poseemos un nodo sinusal que es un marcapaso biológico, ubicado en la aurícula derecha, que produce impulsos eléctricos. Cada una desencadena un latido del corazón individual. Los impulsos eléctricos continúan hacia el nodo sinoauricular. El nodo sinoauricular disminuye señales eléctricas y luego los envía hacia los ventrículos. Al retrasar, las señales eléctricas, el nodo sinoauricular puede dejar tiempo a los ventrículos para que se llenen de sangre. Cuando los músculos de los ventrículos reciben las señales eléctricas, se contraen y bombean sangre a los pulmones y al resto del cuerpo. Cuando hay un problema con las señales eléctricas, se produce un latido más rápido de lo normal. Esas son las taquicardias. La taquicardia por desencadenamiento de la actividad es el síndrome QT largo. Puede deberse a varios defectos específicos en los canales. Por ejemplo, la reducción en la función de los canales de potasio ocasiona prolongación del periodo de meseta. El tratamiento clínico de las taquicardias depende si el complejo QRS está estrecho o amplio. Y bueno, esa sería mi presentación. Gracias. Muchas gracias, doña Cristiana. Yo creo que sí, todavía nos da chance, doña Yanet, para que continuemos rápido. Ah, ok. Sí. Espérenme, solamente voy a quitar esto. Permítanme. Listo. Bueno. Bueno, a mí me tocó lo que es el tema de la estenosis y regurgitación mitral. Bueno, la estenosis es el estrechamiento, hablando de la estenosis mitral, el estrechamiento de lo que es la válvula mitral. Aquí arriba, bueno, yo hice esta presentación y dice que la estenosis mitral significa que la válvula mitral no se puede abrir lo suficiente. Como resultado, hay menos flujo de sangre hacia el cuerpo. Como le decía, la válvula mitral no se puede abrir y hay un flujo abundante. En vez de que la sangre continúe su recorrido hacia la arteria aorta, esta se regresa. Si podemos ver en la parte de aquí, podemos mirar de que esta es una válvula sana. Aquí ya fue cuando es intervenida quirúrgicamente o por alguna operación para poder hacer una reparación de lo que es la válvula. En los adultos, la estenosis mitral ocurre con mayor frecuencia en personas que han sufrido fiebre reumática. Es decir, que esta estenosis mitral ocurre cuando hay una fiebre reumática o cuando hay, si se pueden ver aquí en esta imagen, hay como amigdalitis, infección en las gargantas que no fueron curadas, no fueron atendidas de la manera correcta. La fiebre reumática, es una enfermedad inflamatoria que se puede presentar después de una infección con la bacteria de estreptococo, Puede causar una enfermedad grave en el corazón y las articulaciones, la piel y el cerebro. En algunas ocasiones, la estenosis mitral en los adultos abarca como depósitos de calcio que se forman alrededor de la vulva mitral, radioterapias en el tórax y algunos medicamentos también pueden ser causantes de que ocurra una estenosis mitral. En esta parte de aquí ustedes pueden ver que hay una imagen de un feto, por decirlo así.
Los niños pueden nacer con estenosis mitral congénita, es decir, puede ser adquirida de la madre al hijo o ya sea pues del padre también. Pueden nacer con unos defectos de nacimiento que comprometen el corazón y causan estenosis mitral. Con frecuencia hay otras anomalías cardíacas presentes junto con la estenosis mitral. Uno de los síntomas es posiblemente los adultos sean asintomáticos, pero en algunas ocasiones los síntomas pueden aparecer o empeorar con el ejercicio o cualquier actividad que eleve la frecuencia cardíaca. Las edades que una persona puede adquirir esta deficiencia son entre los 20 y los 50 años de edad y aún las personas que son de años avanzados. Los síntomas pueden abarcar como molestias en el pecho que se incrementan en la actividad. Se produce como algún tipo de dolor en el brazo, en el cuello, mandíbula y otra zona. Puede haber tos, posiblemente con flema sanguinolenta, o sea, flema con sangre, dificultad respiratoria después o antes de los ejercicios corporales. Despertarse debido a problemas para respirar, que es el síntoma más común, la fatiga, infecciones respiratorias frecuentes, como bronquitis, sensación de percibir los latidos del corazón, palpitaciones fuertes. Hay personas que pueden sentirse estas anomalías en su cuerpo, hinchazón en los pies y en los tobillos. Como decía, que puede ser por em, como le digo, puede ser congénito. Los síntomas pueden aparecer desde el nacimiento, casi siempre aparecen dentro de los primeros días de nacimiento. También pueden abarcar síntomas como tos, alimentación deficiente o sudoración del niño cuando se está alimentando, crecimiento deficiente. Hay niños que no crecen sanamente, no crecen, no tienen su tamaño adecuado, dificultad para respirar también. Estos son los síntomas, lo congénito. También tenemos lo que es el tratamiento, ¿cómo le dirían? Las valoraciones médicas. El médico hará ciertos exámenes, como los que podemos escuchar como los cardiogramas, electrocardiogramas. Para el médico es bastante relevante escuchar los soplos, los ruidos, los latidos del corazón. Generalmente son fuertes, son bastante constantes, perdón. El examen puede elevar un latido cardíaco irregular o congestión pulmonar, perdón. El estrechamiento y la obstrucción de la válvula o la inflamación de las cámaras del corazón pueden aparecer en el radio del tórax. Los ecocardiogramas, como le decía anteriormente, la resonancia magnética. Y lo que es el tratamiento depende de los síntomas del estado del corazón y de los pulmones. Las personas con síntomas que son síntomas leves o son asintomáticas posiblemente no necesiten tratamiento, pero en caso de síntomas graves necesitan ser hospitalizados y diagnosticados y ser tratados lo más pronto posible. Los medicamentos que se pueden utilizar para tratar estos síntomas de la insuficiencia cardíaca, presión alterada, ritmos cardíacos anormales, pueden incluir como diuréticos, bloqueadores de los canales de calcio, inhibidores, digoxina, medicamentos para tratar el ritmo cardíaco anormal. Puede haber posibles complicaciones como son la fibrilación y aleteo auricular. Bueno, todas estas cosas nosotros los podemos prevenir siguiendo un tratamiento adecuado en nuestra vida diaria, como la ejercitación, atender. Si ustedes se fijan aquí, dice también que esto es producido por fiebres reumatoideas y amigdalitis no tratada
adecuadamente. A veces tenemos alguna infección en la garganta y no nos tratamos, pues dejamos que la infección o tratamos de tomar algo, nos automedicamos, pues. Entonces, y podemos decir, me curé, pero sabemos que todas estas cosas a largo plazo pueden sufrirle el corazón. Quiero presentarles también, me tocó la regurgitación mitral. Y en la parte de acá dice que la regurgitación mitral también se llama escasez mitral y es una condición en la cual la válvula permite que la sangre se escape nuevamente dentro del, del atrio izquierdo. Cuando el ventrículo contrata, en vez de esperar firmemente de modo que las contracciones ventriculares puedan forzar sangre fuera del corazón en la aorta. Esto quiere decir que cuando la sangre debería de continuar su curso, esta por algunas afrendinosas, como la pueden ver aquí, en algunas ocasiones se rompen. Entonces la sangre no circula de manera correcta, sino que ella se regresa. A eso se le llama regurgitación mitral. Si ustedes pueden ver aquí, la válvula o sus estructuras de apoyo pueden resultar dañadas como consecuencia de un ataque cardíaco, estas cuerdas de acá, de una arteriopatía coronaria o debilidad en los tejidos de tales estructuras. Aquí podemos ver que la insuficiencia mitral leve puede ser asintomática. Hay personas que pueden sentir dolores, pero también hay personas que no lo pueden sentir. Las personas con insuficiencia cardíaca pueden tener los ahogos durante el esfuerzo en reposo o hinchazón, además en las piernas. O sea que las personas que puedan tener síntomas de esta anomalía en su cuerpo, tiene que ver todo con el cansancio, con la fatiga, dolores en el pecho, musculares, ya que la sangre no está circulando, o sea, la sangre es el oxígeno en nuestro cuerpo, es la vida de nuestro cuerpo y no está circulando de manera adecuada. Entonces, de esa manera existen los síntomas como dolores y lo que antes les había mencionado. Bueno, puede ser diagnosticado por medio de exploración física, ya que el doctor puede sentir la pulsación, los latidos del corazón, las arritmias, muchas veces pueden ser anormales, fuertes, como taquicardia, por decirlo así, y también por medio de ecocardiograma, que es a base de aparatos ya profesionales que puedan detectar lo que son, cómo nuestro corazón trabaja y la manera correcta como debe trabajar. En algunas ocasiones, cuando se detecta que hay regurgitación mitral, puede haber reparación o sustitución de la válvula. Y los medicamentos, el tratamiento a tomar en algunas ocasiones, como les decía, la reparación, sustituyendo la válvula, que no son los trasplantes, por decirlo así. Si la insuficiencia es leve, no es necesario ningún tratamiento específico, pero si la regurgitación puede empeorar gradualmente, por lo que se realizará periódicamente una cirugía. Debe realizarse antes del miocardio, antes que resulte permanentemente debilitado. O sea, todas estas cosas se tienen que tratar a tiempo, porque el corazón es el motor de nuestro cuerpo y es muy importante, es muy vulnerable también a todas estas cosas, como podemos ver, a veces una simple fiebre reumática o una amigdalitis, una infección en la garganta mal curada, pueden ocasionarnos todas estas cosas. Y para evitar todo esto, pues es bueno chequearse periódicamente en el médico, tener una buena alimentación, hacer ejercicio corporal y mantener nuestro cuerpo sano para poder evitar todas estas cosas. Esa es mi presentación. Muchas gracias.
Estuvo muy buena su presentación. Gracias, profe. Y fue muy precisa al explicar, sin necesidad de tanto contenido. Felicidades. Gracias, gracias. Entonces con esto concluiríamos las exposiciones. Entonces, quedo pendiente con la descarga de todas las presentaciones y enviarles los dos documentos PDF. Ahorita voy a otras 2 clases, entonces se los estaría enviando al finalizar la tarde, a más tardar mañana. Porque las tengo bien seguiditas las clases. Y ahorita de hecho me están esperando los otros muchachos. Ok, profe, está bien. Buen día. Está bien, profe. Buen día a todos, muchas gracias Está bien, profe. Buen día. por los aportes. Buen día. Bye, bye, bye.